Bueno, entonces vamos con el ejemplo, ¿sí? El profesor de biología aplicó un examen a 50 estudiantes. Vamos a ordenar esto de menor a mayor. Entonces, hay una manera, ¿sí? Que le llaman diagrama de tallo y de hojas. Entonces, como son dos dígitos, ¿cierto? Unidades y decenas, entonces lo que se quiere es colocar las decenas a un lado. Entonces empezamos con el números de, digamos, de 0 a 10, no hay ninguno. De 10 a 20, tampoco. De 20 a 30, no hay. Pero de 40 sí ya hay, ¿no? Que está está el 44, está el 45. Pero miramos a ver aquí otro, no, no hay más, ¿no? Bueno, listo. Entonces pónganle cuidado qué hacemos. Colocamos la decena, ¿sí? Aquí trazamos una rayita para diferenciar las decenas de las unidades. Y empezamos por el más pequeñito, entonces el 44. Entonces aquí colocamos el 4, ¿sí? Solamente para indicar de que es 44. Y aquí el 5. ¿Listos? Entonces, estos dos números es como si fuera 44 y 45. Ahora, con el 50, entonces colocamos acá el 50. ¿Listos? Entonces, vamos a hacerlos de otro color. A ver, el 50 puede ser aquí, el 55. Aquí hay otro 55. Aquí, uy, Mario, acá los 55. Bueno, empecemos aquí a ver, nada más por este lado. Nada más por este lado. Ok, 50. 50, 55 y nada más. Entonces, hay 1, 2, 3 y 4 números. Y empezamos del menor a mayor. Entonces, 50 y lo colocamos acá. De color. Entonces, el 50. ¿Sí? Entonces, este 0 pues representa el 50. ¿Y cuántos 55 hay? 1, 2 y 3. Entonces colocamos aquí 1, ¿cierto? 2 y 3. Y así sucesivamente, muchachos. Entonces ahora hagamos, por ejemplo, hagámoslo con verde. Entonces el 60. Entonces yo ya rayo este 1, este otro, 2, este otro, 3, vamos a ver por acá, 4, 5, 6, 7. Bueno, aquí sí ya hay varios. Estos dos, 8, 9, 10 y 11. Bueno, aquí ya hay hartos, aquí ya no me cabría. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vuelvo y repito, pues colocamos aquí el 6 porque representa las decenas. Luego empezamos con el más pequeñito, que sería el 60, ¿no? Entonces ponemos aquí el 0. Luego 61 no hay, ¿no? 62 si hay uno. Entonces ponemos aquí 62. Aquí 63, hay uno solo también, no hay sino un 63. Ponemos acá 64. Entonces 64 hay uno también, no hay más, ¿no? 64, bueno, y así sucesivamente, muchachos. Luego 7, ¿cierto? Luego 8, 9 y lo mismo los números acá. ¿Y esto cómo se llama? Entonces, esto se llama diagrama de tallo, ¿sí? O en algunos textos también lo encuentran por hojas. ¿Listos? Entonces, como vamos a ver en la siguiente, bueno, vamos a borrar esto. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, pues ya está ordenado. Recuerden que vamos a calcular el percentil 34, el 78 y el 51. Entonces, uy, esta imagen quedó como, bueno.
El diagrama correspondiente se muestra a continuación. Entonces era el que estábamos haciendo, miren, el 44 y el 45. El 50, 55, 55, 55, ¿sí? El 60, 62, 63, 64, 65, 66. Estos dos 7 pegados, ¿qué significa, muchachos? Pues que hay dos 67, ¿sí? Porque aquí hay 60, 67, entonces 68 y hay dos 69. Bueno, ahí se organiza de menor a mayor. Listo, ya lo tenemos. Ahora vamos a calcular el percentil, ¿qué? 34. Entonces, ¿cómo se desarrolla ese percentil 34? Desarrollamos con el coeficiente I, que es K sobre 100 por N. Una fórmula muy sencilla, donde K va a ser 34. ¿Por qué? Pues porque estoy buscando el percentil 34. Dividido en 100, siempre ese 100 va ahí, por 50. ¿50 por qué? Pues porque fueron 50 los estudiantes que presentaron la prueba, es decir, la muestra. Y esto nos da ¿cuánto? Entonces 34 dividido en 100 por 50, entonces es como si fuera 34 dividido en 2, es igual a 17, ¿sí? Entonces tenemos la posición 17, es decir, el índice de la posición, no es el percentil 34 todavía, no, es hasta ahora el índice del percentil. Y entonces, ¿qué sucede? Como el valor resultó ser un número entero, se busca el diagrama de tallo y hojas, los valores ubicados en la posición 17 y 18 para promediarlos. Entonces recuerden que cuando el valor era entero, se promediaban los dos, es decir, el número que me toca y el siguiente, no el anterior, sino el siguiente. Entonces en este caso sería el 17 y el 18. Y vamos a buscarlos. Y entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sería este, y 18. ¿Sí? Entonces, estos dos números son los que encontramos por la posición del percentil 34. ¿Y quiénes son ellos? El 69. ¿Por qué el 69? Porque está el 9 con la fila del 6, ¿sí? Y está el 0 con la fila del 7, es decir, 70. ¿Y cómo lo calculamos? Fácil, muchachos. Entonces ya podemos decir, posición 17, el 69, posición 18, el 70, los promediamos, 69 más 70 dividido en 2 me da 69,5. Es decir, que el percentil 34 es igual a 69,5. ¿Listos? Bueno, entonces, esa es la idea, que nosotros podamos calcular el percentil 34. Ahorita les voy a explicar qué significa ese porcentaje. Bueno, entonces, vamos a hacer el siguiente. Nos pedían, le damos a entrar acá a este muchacho, a Jayman Borges. Bueno, ya se pudo conectar. Bueno, ahora nos dicen que vamos a calcular el percentil 78, ¿sí? Vamos a calcular el percentil 78. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Volvemos y hacemos el índice. Índice es igual a K sobre 100 por N, 78 sobre 100 por 50 y eso nos da 39. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos la posición 39. Entonces, empezamos a contar. Acuérdense que aquí vamos en 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39. Entonces es 89, ¿no? Porque este 9 está dentro de las decenas del 8. Entonces sería 89, pero como nos dio un valor entero, porque nos dio 39, entonces escogemos
el 89 y el que le sigue, ¿no? Y el 90, porque la posición sería 39, que es el 89, y la posición 40, que es el 90. Se suman los dos, 89 más 90 dividido en 2, esto nos da ¿cuánto? 89,5. ¿Listos? Entonces ya podemos estar sacando las respuestas, hagámoslas por aquí en rojo y ahorita las vamos a interpretar. Entonces, esta es una respuesta, esta es otra respuesta, 89,5. Y por último, me pidieron el percentil 51, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿cómo lo hallo? ¿Cómo hallo el percentil 51 en esos 50 datos? Entonces, hacemos el índice 51 dividido en 100 por 50. Entonces, ¿eso me da cuánto? 25,5, ¿sí? Es decir que aquí miren que ya no nos dio un número entero, sino nos dio un número decimal. Y entonces, cuando me da un número decimal, nosotros aproximamos al número inmediatamente mayor. Es decir, ya vamos a pasar al número 26, ¿sí? El de la posición 26. Y entonces nosotros lo buscamos. Recuerden que este era el 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Entonces, en este caso, solamente nos da un solo valor, el 79. Aquí sí ya no toca promediarlo. Entonces, ahora sí ya podemos entender, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos da un número entero? ¿Sí? Que vamos a hallar i, ¿sí? Este i. Si nos da un número entero, cogemos ese número más el siguiente, lo promediamos, es decir, lo dividimos por 2 y ese es el valor del percentil. Pero cuando es un número decimal, que yo voy a calcular i y me dio un número decimal, ¿qué hago? Aproximo al siguiente valor, busco ese número en la posición de los datos, porque recuerden que estamos hallando las medidas de posición. La posición de los datos y ese número es el percentil. Y entonces, ¿cómo se expresa? Ahora sí que es lo importante, muchachos, porque pues ya la parte matemática se dieron cuenta que es muy sencilla. Es solamente calcular y luego buscar si es entero, si no es entero, buscar ahí en los datos y sale. Pero entonces, ¿cómo quedaría? Mire, entonces aquí dice, para el caso del percentil 51, se puede afirmar que a lo sumo el 51% de los estudiantes, o sea, a lo sumo es como decir, como máximo, el 51% de los estudiantes obtuvieron calificaciones inferiores a 79 puntos. ¿Listos? Entonces, así es que se calcula el percentil 51. ¿Por qué? Porque nos dio 79. Entonces, nosotros calculamos primero el percentil 51. Y ese percentil, por favor, que es lo importante que yo creo que ustedes deben tener claro, que ese percentil se relaciona con el porcentaje. Entonces, miren, que como máximo el 51% de los estudiantes obtuvieron notas más bajas que 79 puntos, ¿sí? Inferiores a 79 puntos, entonces la mitad. Vamos a interpretar este. Este era el percentil 34. Entonces, ¿cómo quedaría? Que a lo máximo el 34% de los estudiantes sacaron notas inferiores a 69,5. Ya un momento, Ángel, termino de explicar esto y ya. Ahora el percentil 78, el segundo. ¿Cómo se expresa ese 78? Que a lo máximo el 78%, ¿cierto? De los estudiantes sacaron como máximo el 80, como sí, como, o notas más bajitas de 89,5. Bueno, listo, Ángel, cuénteme. Profe, casualidad, su merced no tiene un video o algo como para poder observar mejor, es que
pues no tengo un computador de buena calidad y no se alcanza a mirar como mucho y me pierdo muy un poquito. Bueno, en la grabación queda más o menos. ¿Sí? De todas maneras, yo les envío estas diapositivas para que ustedes las repasen y voy a conseguir el texto porque la verdad no recuerdo bien este texto, yo lo voy a tener ahí en la biblioteca y les tomo una fotico. ¿Listos? Pero en la grabación sí se puede ver mejor y lógicamente en las diapositivas. Bueno, muchachos, eso respecto a los deciles y a los percentiles, preguntas, dudas, inquietudes. Vamos a mirar otro, a ver qué sigue acá en las diapositivas. Johan Ramírez levantó la mano. Cuénteme, Johan. ¿Sí? Johan, cuénteme, lo escucho. Sí, profe, en lo de decimales, cuando se aproxima, no importa si es, por ejemplo, 25,1 se aproxima a 26 Sí, correcto. o, o tiene que depender de, No, bien, o sea, puede ser no importa si, 25,1. No, o sea, aquí no utilizamos el método de aproximación de que si es menor de 25,5, digámoslo, entonces se deja en 25, no. Aquí siempre es al mayor. ¿Sí? Si por ejemplo da por decir algo 31,1, se aproxima a 32. ¿Listo? Buena pregunta. Bueno, Jayman estaba preguntando también, Johan. Jayman, cuénteme. Eso, gracias, profe. Eh, Profe, no es tanto referente a la clase, sino que es que yo tuve unos problemas con mi internet, estaban haciendo unas actualizaciones, entonces quería saber sobre el tema de hoy, profe, que estoy ando totalmente fuera de línea. Si me tengo que dar el país, sobre qué tema es el día de hoy. Ok, Jayman. Pues sí, de todas maneras, pues aquí estamos grabando y bueno, muchachos, entonces no hay problema, Jayman, ya después se adelanta, pero ojo con adelantarse. Bueno, sigamos acá. Entonces, yo puedo, ya con los percentiles, calcular cualquiera. Puedo calcular D2, sí, el decil 2, puedo calcular el cuartil 1. Entonces, por ejemplo, aquí me dice cómo calcular el cuartil 1. Entonces, el cuartil 1 es lo mismo que el percentil 25, ¿sí? Entonces, miren, vuelvo a hallar el índice, que es 25 sobre 100, y eso lo multiplicamos por 50. O sea que eso nos da 12,5, ¿sí? Como nos dio un número decimal, aproximamos a 13, es decir, en la posición 13. Y vamos a contar cuál es la posición 13. Entonces empezamos a contar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Es el número 67, ¿no? Recuerden que está en el 6 y aquí en el 7. Entonces nos dicen acá que ¿qué? Que la posición 13 es el número 67. Es decir, que el cuartil 1 equivale a 67. ¿Y cómo se interpreta? Vuelvo y repito, que como máximo el 67 perdón, ¿qué percentil es el que estamos? No, perdón. Como máximo el 25% de los estudiantes, qué pena, el 25% de los estudiantes obtuvieron notas inferiores a 67. Entonces, aquí ya Profe, podemos analizar, perdón, déjeme hacer una preguntita que ahorita con gusto le respondo. Aquí ya empecemos a analizar por qué se llaman medidas de posición. Porque si yo estoy hablando de percentiles, significa que estoy dividiendo todos los datos que me dan en 100 partes iguales. Y cuando yo divido en 100 partes iguales, recuerden que el porcentaje que ustedes siempre han manejado, que ustedes siempre han trabajado, también tiene como referencia el 100%, es decir, 100 partes iguales. Entonces, estas medidas de posición, que son las que estamos analizando ahorita,
lo que me van a medir es la posición que yo necesito respecto al conjunto de datos que tenga. Por decir algo, si yo pido el percentil 50, me refiero al 50% de los datos. ¿Listos? Bueno, pregúnteme a alguien que iba a preguntar, cuénteme. Yo, profe, cuando su merced hace referencia a la respuesta, ¿uno cómo puede tomar? Por ejemplo, en este último caso del 67, uno dice el mayor porcentaje, bueno, el 67% de mayor o menor, algo así, No, o no, cómo no, uno lo no. toma. No, póngale cuidado que ahí yo me iba confundiendo y no. Si yo estoy calculando el percentil 25, significa que el 25%, ¿sí? Que a lo máximo el 25% de los estudiantes obtuvieron como mínimo 60, perdón, como nota mayor 67, o sea, de 67 hacia abajo. ¿Sí me hago entender? Porque este O es el percentil 25. Cuénteme, Mauricio. sí, bueno, todavía no me queda muy claro. ¿En qué momento es mayor y en qué momento es menor? ¿O siempre va a ser mayor? No, No me hago entender, ¿no? no, O pues sea, miren, lo que yo me refiero es, vamos a sí, o sea, analizar algo. Pónganle sí, no es cuidado un para poquito, que, miren, sí, o sea, el percentil 78, ¿sí? El 78 me dio ¿cuánto? 89,5, ¿cierto? sí, señor. Entonces yo no puedo decir que 78% va a ser los mayores de 89,5. ¿Sí me hago entender? Es de 89,5 hacia abajo. En el percentil 34, en el percentil 34 sacaron 69,5. Es hacia abajo, ¿sí? Que yo lo voy a tomar en la posición del dato, porque es que 69,5 es el percentil, pero la posición es el dato 34. Es Eh, decir, no vamos a confundir la posición, ¿sí? Que esa posición la ubico con I, este índice, con el resultado del percentil. En otras palabras, yo calculo acá, por ejemplo, el percentil 34 y me dio ¿cuánto? 69,5. El percentil, vuelvo y repito, se refiere al porcentaje. El 34% de los estudiantes y el resultado de ese percentil es 69,5, que es la posición de los datos. Entonces, estoy observando que va a ser de 69,5 hacia abajo y no lo contrario. No puede ser ok, lógicamente hacia arriba. Si vamos a calcular, por decir algo, el percentil 91, ¿sí? Pues es lógico que ese percentil 91 va a ser de los más altos, o sea, va a ser una nota relativamente alta. Y entonces, ¿cómo lo calculamos? Entonces, 91 dividido en 100 por 50. Eso nos va a dar una posición, porque yo lo que quiero que ustedes vean es este índice, pero bueno, es que nos estamos como demorando mucho en este tema y la verdad yo no pensaba demorarme tanto, pero bueno, yo quiero que ustedes vean algo. Miren esta fórmula. Sí, porque es que después yo empiezo a meterle cálculo a esto y no, quedémonos solamente en esa formulita. Pero todas estas fórmulas tienen una razón de ser, eso no se inventaron solas o se aplican solamente porque sí, no. Lo que pasa es que un késimo, ¿sí? Esta k que está encima de 100 me está indicando el percentil deseado. Entonces esto no puede ser mayor que 100. Siempre va a estar entre 0 y 100, mayor que 0 y menor que 100. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo llego aquí a 100, 100 sobre 100 me daría 1. ¿Y me va a dar quién? Pues la muestra, porque simplemente simplifico. Y 1 por la muestra, pues me da la muestra. Pero si ustedes se dan cuenta, entre más grande sea el valor acá, del percentil que yo busque, por ejemplo el 85, el 94, pues nos va a dar una posición mayor. Y esa posición la referencia directamente la muestra. ¿Qué pasa si son 100 datos? Por decir algo, el percentil 78 dividido en 100 por 100, ¿sí?
¿Qué pasa si son 500 datos? Entonces, el percentil máximo que yo puedo calcular es el 99. Entonces, vuelvo y hago la operación. Por decir algo, el 95. 95 dividido en 100 por 200. Entonces, esto dentro del cálculo se llama máximos y mínimos de cotas superiores e inferiores. Esta fracción tan bobita que nosotros vemos acá, simplemente eso nos indica de que no puede ser mayor que 1. ¿Sí? Entonces, bueno, y es que también pues faltan más problemitas para poderlo entender. Vamos a hacer este otro. Una bolsa de trabajo universitaria pide a algunos de sus exalumnos información sobre sus salarios iniciales luego de graduarse de su respectiva facultad. Los datos se registran en la siguiente tabla. Entonces empiezan acá, 1 egresado, 2.850, 2, 2.950, 3, 3.050, 4, bueno. Calcular el percentil 85. ¿Cómo calculamos ese percentil 85? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Ordenar qué? En orden ascendente. En ascendente, sí. Pues, Ordenar los datos de menor. sí, en orden ascendente, de menor a mayor. Correcto, de menor a mayor, muy bien. Y entonces empezamos a colocar los datos. Miren, pues como no son así muchos, entonces los podemos colocar acá. Miren, 2.710, luego 2.755, luego 2.850. Bueno, listos. Anotamos los datos, que son 12 datos, ¿no? 12 egresados y lo que se ganan en dólares, ¿no? Bueno, y se gana $3.000, ¿cuánto está ganando entonces en peso colombiano? ¿En cuánto está el dólar? Como en 3.000 algo, 3.500, 3.600. Ese dólar sí sube, baja, ¿no? El año pasado me tocó comprar una vaina en $500 y parece eso cuando estaba en 4.000. Pero bueno, 10.200.000. eso. ¿3? ¿No más? Poquito. Bueno, eso debe ser en Colombia, ¿no? Bueno, pónganle cuidado. Entonces, eh, organizamos los datos, ¿sí? De menor a mayor. Se calcula I igual a 85 sobre 100. ¿Por qué 85? Porque me están pidiendo el percentil 85, ¿cierto? 85 dividido en 100 por 12. ¿Por qué 12? Pues porque son 12 egresados. ¿Y eso me da cuánto? 10,2. O sea que se aproxima a la posición 11, ¿sí? Porque nos dio un número que no es entero. Y simplemente nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, 1 hacia atrás, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Y nos da cuánto? $3.130 en este caso, ¿sí? Entonces, el percentil 85 nos dio la posición 11, ¿sí? Y representa $3.130. Pero miren ahora cómo lo vamos a interpretar. Así se puede afirmar que el 85%, ¿por qué el 85%? Por favor, vuelvo y repito, porque se refiere al percentil de los egresados ganan $3.130 o menos. Yo no puedo decir más, porque miren, apenas me quedaría un dato y eso no sería el 85%, ¿sí? Un dato no sería el 85% respecto a los otros, o menos. Para el caso 9 de ellos, De la misma manera se puede afirmar que un egresado, el 15%, gana $3.130 o más. Bueno, esto significa que es complementario. ¿Qué significa eso? Que yo puedo hallar el percentil 85 y a su vez ¿cuánto me hace falta para llegar a 100? Pues el 15%. Entonces yo lo puedo sacar con ese dato. ¿Listos? Entonces, a lo que preguntaba Mauricio, entonces yo ya puedo decir que el 15% gana más de $3.130. ¿Sí? Ahí sí ya decimos que es más. Pero como es el 85% y es más grande, pues entonces es que gana menos. También eso uno lo analiza en los datos. Yo creo que pues este tema
Vuelvo y les digo, ¿qué pasa? Vamos a ver qué me contesta, a ver si de pronto, ¿cómo hago yo para calcular el cuartil 3? Los cuartiles van de cuánto en cuánto. De 25 en 25. 25. ¿Sería Eso, entonces 75? sería el percentil 75. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Es fácil. Entonces ahí simplemente colocan acá 75 dividido en 100 por el número de datos. Entonces si yo quiero calcular el cuartil 3, lo hago así. Si yo quiero calcular el decil 4, ¿cómo lo haría? Decirles el 40%, 40. Entonces sería el percentil 40. Ese percentil 40. Eso, muy bien. Pero Entonces, ahí toma el nombre de percentil, no de decil, ¿cierto? lo que pasa es que eso es una equivalencia. Ah. Yo puedo utilizar para, digamos, para los análisis, puedo llegar y decir o el percentil 40 o el decil 4. Bueno, Es válido, cualquiera de las. ¿qué pasó, por ejemplo, digamos, en los resultados de las pruebas? A ver, volvamos a lo que hicimos ahorita. Digamos, resulta que en su resultado de las pruebas, a ver, en matemáticas, vamos a hablar de matemáticas, ustedes sacaron 54 puntos, ¿sí? Por decir algo, pero están en el percentil 82 respecto a los demás estudiantes en Colombia. ¿Qué significará eso? Sacó 54, pero ya está ubicado en el percentil 82. ¿Qué indicará eso? Me asustan cuando se quedan todos en silencio. Yo digo, uy, esos se quedaron viendo, se enredaron. No lo alcancé a escuchar la pregunta, qué pena. Bueno, otra vez la voy a volver a preguntar. Oye, es que yo ayer era como preguntar con nombre propio, ¿no? Pero bueno, no, tampoco. Porque ¿para qué lo asusto? Y ya se me olvidaron los datos. Que usted sacó 54 en la prueba de matemáticas, ¿sí? Pero sacó el percentil 82. ¿Qué significará eso? Pues que el 84% de los estudiantes sacaron máximo 5,4 hacia abajo. 54. 54 hacia abajo de, pues... Bueno, listo, Mauricio, dejémoslo ahí. Listo, gracias, Mauricio. Ahí bien. Vamos a preguntarle a alguien aquí. Preguntémosle a Neider Cortés, que no le hemos preguntado. Neider, Mauricio le dio un empujón grandísimo ahí para la respuesta, pero ¿usted qué opina? Pues que... Neider, ¿me escucha? Sí, señor. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ya lo pasito, pero lo escuchamos, hágale. Que... Pues que... ¿Qué le puedo decir yo? Pues yo Bueno, digo voy a que lo ayudarles. que... Bueno, cuénteme porque Pues si la ayudita podría ser favor. no se va la señal. Bueno, tranquilos, voy a explicarlo porque ya queda un minuto larguito y nada más. Pónganle cuidado, muchachos. Saqué 54, pero estoy en el percentil 82. O sea, significa que no me fue tan mal respecto a los demás, porque estoy en el, ¿sí? En el puesto 84, percentil 84, estoy en el 84%, a pesar de que saqué una nota bajita, 54. Y eso suele suceder y esa es la manera de interpretar sus resultados con los percentiles, ¿sí?
Ustedes pueden sacar, por ejemplo, 81, ¿sí? Pero tan solo está en el percentil 65 con 81, significa que a mucha gente le fue muy bien, porque el 61% de los estudiantes sacaron 81, entonces mucha gente, ¿sí? Pero en esas áreas, por ejemplo, que exigen un poquito más, pues se interpreta de esa manera. Hay veces me fue como regular, pero resulta que a la mayoría le fue muy mal y estoy en uno de los porcentajes que estaban de los últimos. Muchachos, entonces, ahorita les envío el enlace, ya esto se va a acabar. Vamos a descansar unos 20 minuticos, son las 8:10, por ahí unos 20, 25 minuticos. Hoy de pronto acabamos un poquito más temprano. Falta ver las medidas de dispersión, pero ese tema también es relativamente sencillo. ¿Listos? Entonces, dejemos hasta